despido prácticamente masivo de trabajadores de los distintos ámbitos de la privada, que nosotros contabilizamos en la privada, pero fue también muy importante lo que pasó a nivel público, y que gente que tenía obra social se quedó sin obra social, y que gente que tenía estabilidad laboral se quedó sin estabilidad laboral, y eso de alguna manera nos involucró a todos. O sea, fue una cuestión en la cual el sector de la salud, incluso a nivel mundial, había alrededor del 90-95 un incremento en la apertura de fuentes de trabajo. Esto no pasó en Latinoamérica. En Latinoamérica fue al revés. Se volcó todo esto hacia un nuevo proyecto que era el de los gerenciamientos, el de la terciarización, tanto en la privada como el intento en la pública permanente, gerenciación de servicios, de limpieza, de cocina, de contrato de locación con el personal en general, con los profesionales de distintas áreas. Y dentro de lo que sería el tema de hoy, que yo puse condiciones y medio ambiente de trabajo, cómo afecta la salud de los trabajadores de la salud, me sincero, esto fue un trabajo que yo hago en el año 2006, que fue dirigido a estudiar cómo las condiciones de trabajo y medio ambiente de las guardias de los hospitales públicos de la ciudad de Rosario afectaban a los médicos. Empezó así, en el 2006 era así, era parte de una tesina, en el tiempo y en el decurrir de la actividad gremial en la cual estamos volcados. Esto hizo de que la participación junto a todas las entidades sindicales dentro de la posibilidad de discutir paritaria en provincia de Buenos Aires o acá en Santa Fe, o la nueva creciente demanda de colegas de todo el país de decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo nos enganchamos? ¿Cómo trabajamos? Hizo de que lo adaptáramos y bueno, hablemos ahora, esto es de los trabajadores de la salud, o sea, cómo afectan las condiciones de trabajo y el medio ambiente de trabajo a la salud de los trabajadores de la salud. Yo le agradezco la presencia de todos los que vinieron, le agradezco particularmente la presencia a los compañeros del PCN, que también se primaron, y también hemos invitado a los colegas que forman parte del CIPRU, porque en la paritaria con distintas situaciones legales participaban, pero bueno, la idea de que la apertura para este tema nos involucra a todos. Alguien tuvo que definir hace ya más de, evidentemente, 15 o 20 años, nada más que nosotros nos enteramos muy tarde, en particular el personal de salud y en esto el personal profesional, porque el personal no profesional sindicalizado siempre tuvo en claro cuáles eran sus derechos y cuáles eran sus deberes. Y en esto, a fuerza de decir la verdad, nos daba mucha bronca a los médicos de que tenían defensa. Los compañeros de trabajo que trabajaban en la ambulancia, que trabajaban en enfermería, y nosotros no teníamos nada. Y había una instancia de enfrentamiento en los lugares de trabajo, justamente porque no habíamos hecho el diagnóstico de lo que estábamos en falta, éramos nosotros. Nosotros no teníamos organización. Nosotros no teníamos una organización, y aún es absolutamente embrionaria, que pudiera ponerse al frente de la defensa de los trabajadores de la salud, orgánicamente enmarcada dentro de una ley de asociaciones sindicales. Punto aparte, sindicato. La palabra bastante embromada para los profesionales, todo con un ascendente liberal, todo con algún tipo de contaminación de pensar de que sindicato es mala palabra, todo asociado a si es bueno o el dirigente de turno que sale en los diarios, pero hay que hablar con los afiliados a los sindicatos a ver si están conformes o no, cómo son sus condiciones de trabajo a punto de partida, de estar de manera orgánica dentro de una institución que realmente los defienda, los representa. Los médicos, hablo de los médicos, ahora, por ahí en el año 2003, más o menos 2000-2003, en las viejas instituciones, en las viejas instituciones
del país, llamemos, y para mí caduca la institución del país como la CONRA, la Federación Médica de la República Argentina, tenían muchos diagnósticos sobre la cuestión condiciones y medio ambiente de trabajo. Quisieran hacer una primera reunión internacional, yo me referencio a eso para ir un poco sumando, una primera reunión internacional citada por lo que se llama el CONFEMELA, que es la Confederación Médica Latinoamericana. ¿Sí? En Uruguay, lo que otrora era el sindicato médico con una fuerte impronta de sindicalización, después se transformó también en una gerenciadora nacional, ¿entienden? Llegaron a la conclusión de que había que tratar, a partir de lo que había sido la desregulación a nivel Latinoamérica y a nivel mundial de los 90, había que tratar cómo estaban en este momento las condiciones de seguridad del trabajo. Específicamente en ese documento hablan de las condiciones de seguridad del trabajo del personal profesional. Para los compañeros que entraron de UPCN, que vuelvo a agradecerles su presencia, les digo que estoy adaptando la charla a lo que fue esto en un inicio como un descubrimiento del sector profesional de qué eran las condiciones de trabajo y que es una instancia de que todo trabajador sindicalizado en la Argentina y con un gremio que se encolumna orgánicamente con una conducción sabe de qué se trata. Nosotros fuimos los últimos en enterarnos, ¿sí? Por que era el tiempo en que tenía que pasar, quizás fue por soberbia, hay que asumirlo, y en este momento, como para no poder decir a esto de cómo es la identificación con las otras entidades sindicales, el ANRA Nacional se ha incorporado a la CGT Nacional, siendo la primera entidad médica en 83 años que tiene la CGT Nacional que ingresa orgánicamente a esta entidad. Bien. Esto ha sido un quiebre, que es, como dicen, un cambio de paradigma en cuanto a la representatividad. ¿Sí? Entonces, bueno, yo sabía que la charla me iba a llevar para cualquier lado, pero bueno, hay que decir todo lo que está y lo que uno tiene guardado de hace tanto tiempo. Volviendo a ese famoso congreso que hace la Confederación Médica Latinoamericana, se descubre que la flexibilización laboral, que cae rápidamente sobre todos los trabajadores, también cae sobre los médicos. Y pasan los médicos a tener el contrato de locación, ser monotributistas, o sea, pierden la estabilidad laboral, las vacaciones, las cuestiones por enfermedad, etcétera, etcétera. Y en esto es claro de que fueron abandonados todos los colegas por todas las instituciones médicas teóricamente representativas del quehacer médico. Con una aclaración, ninguna de las instituciones presentes tenía ni personalidad gremial ni estaba enmarcada dentro de la ley de asociaciones sindicales que la 23.553. Entonces, bueno, el tema concreto era, en ese congreso a los médicos les empieza a ir mal y empecemos a definir qué son las condiciones y el medio ambiente de trabajo. Hay varios, o sea, como siempre salen un montón de gente que hace diagnósticos, que los escritos son muy buenos, y la duda que siempre me cabe, si a partir de los escritos que son tan buenos, fueron también capaces de encabezar la ejecución de que se pusieran en práctica esos planes. Tengo muchas dudas. Sigo pensando que los colegas profesionales seguimos siendo buenos para hacer diagnósticos, pero cuando hay que entrar en la práctica sindical abierta, cada uno da un pasito al costado o espera que otro tome la cabecera. Esta conducción del ANRA, que está absolutamente vapuleada por todas las instituciones médicas de la Argentina, por todas, ¿sí? Llámense CONRA, llámense CONFEMECO, o sea, la Confederación de Colegios Médicos de la Argentina, la Asociación Médica de Rosario en particular, han hecho un año y medio de casi imposible trabajar con tranquilidad. Pero no obstante eso, yo pensaba, ¿qué es lo importante de la reunión de hoy? El tema no, la reunión. ¿Sí? Entonces, es lo que uno va viendo, el placer que le da de ver que podemos trabajar juntos con compañeros profesionales y no profesionales
y hacer nuestra autocrítica y decir cómo nos sumamos, cómo nos integramos, cómo somos parte del colectivo de los trabajadores de la República Argentina. ¿Sí? Pero lo tengo que decir porque este era el tema. O sea, se descubrió entonces que las condiciones y medio ambiente de trabajo afectaban la salud de los trabajadores. Definir condiciones de trabajo por parte del sector profesional fue decir, bueno, hay condiciones estructurales, hay condiciones que tienen que ver con lo organizacional y hay condiciones ambientales. Esto de las condiciones estructurales, yo me escribí acá unas cuantas cosas, porque no soy mucho del manejo de este aparato, ¿no? Pero la copita, abajo tenés una copita, tocá y como un telón. Si no pone presentación, allá presentación. Se ve. No sacan así de desnudo. Sale todo. Y después le da con este lente o le da con este. Bueno, acá está un poquito lo que yo recién decía. O sea, entre varios autores, uno que va a figurar en alguien que tenga interés en buscar en internet, va a figurar siempre Julio Nefa, que es un tipo que es del CONICET, va a aparecer Héctor Nieto, otro tipo que es del CONICET, que es del Ministerio de Trabajo de la Nación y que es el asesor en temas sobre prevención y salud de los trabajadores de la salud en el Sindicato de Médicos Municipales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Va a aparecer el ministro de la provincia de Santa Fe, Carlos Rodríguez, que es un referente internacional. Y cuando yo hice este modesto trabajo, él me asesoró, yo no sabía ni que iba a ser ministro, o sea, alguien me mandó, hablé en Buenos Aires, que es el secretario de Riesgo del Trabajo de la Nación, que era por concurso, y él me asesoró leyendo a algún autor de la OIT, que se llama Julio Clerc, y que también era entre este párrafo de gente de lo que habían hecho los médicos en Montevideo y estos autores, bueno, uno empezó a darle forma a la idea de lo que veía diariamente, porque la cuestión era al revés, de lo que veo diariamente es como lo cuento, si total todos lo viven, ¿sí? Y de vuelta al concepto de antes, lo importante no es el tema sino la reunión, ¿sí? Bueno, con lo de las condiciones estructurales, fácil, o sea, diariamente es las paredes de la sala donde estamos atendiendo, la humedad, las condiciones eléctricas, los techos que se caen, la falta de vidrio, los pisos por los cuales se puede patinar, la sala que se inunda, el ventilador que no anda, el aire acondicionado que no está, la cuna que no funciona.